contarles un poco a dónde estamos parados, ¿bien? Que es algo que yo creo que les va a servir a todos, indistintamente en qué sector estén operando, no importa si son del sector textil, metalúrgico, energía, servicios, ¿bien? Entonces, lo que preparé es algunos hechos estilizados de la economía argentina. Voy a spoilear un poco. ¿Cuál es el punto de esto? El punto es, la economía argentina está pasando por una transición, ¿bien? Está cambiando, está rotando. Está cambiando básicamente lo que yo denomino las condiciones de competencia de la economía argentina. Vos hasta hace un par de años tenías un negocio que funcionaba de una manera, compro en tal lugar, me estoqueo, después voy vendiendo, cualquier cosa compenso con el precio, alguna ineficiencia de costo, voy a ver si consigo algo importado, igual no se compite mucho. Bueno, esas condiciones de competencia cambiaron radicalmente. Hoy tenés otro esquema, tenés otro modelo, y entonces lo que voy a tratar de hacer es contarles un poco cómo son esos cambios y tratar de contarles cuál de esos cambios son sostenibles y cuáles pueden volver para atrás. Bien, la gran mayoría de los que les voy a contar obviamente son de los que se sostienen, ¿bien? Porque es un poco lo que quiero hacer. ¿Cuál es el problema principal que tenemos? El problema principal es que en la economía argentina se solapan dos procesos muy importantes y distintos. Bien, primero tenemos un proceso que es el proceso de estabilización y normalización de la economía. ¿Qué es eso? Es básicamente una economía que funcionaba mal porque tenía todos los incentivos al revés. De alguna manera este gobierno llega y trata de acomodar. Acomoda los precios relativos, pone el dólar más o menos donde cree que va, termina el tema de la brecha, baja un poco la inflación, acomoda el tema de las tasas de interés. Bueno, es un proceso de normalización, ¿bien? Que de a poco va terminando y empieza a jugar algo que es más de mediano plazo, que son las condiciones de competencia o el modelo económico, ¿bien? ¿Cuál es el modelo económico? Bueno, es un modelo de apertura económica, de regulación, ¿bien? Y competencia. Entonces, lo que primero observo es estamos parados sobre esa transición, porque el plan de estabilización no terminó y el programa económico se va desplegando de a poco. Bien, ¿por qué digo esto? Porque en Argentina, para uno tener un negocio, lo que tiene que hacer es saber cómo está pensando el policy maker o cómo está pensando el gobierno. Y para saber cómo está pensando el gobierno, uno tiene que entender que en el medio están estos dos procesos. Bien, por ejemplo, este es un gobierno que uno intuye que no cree en el atraso tarifario o en el tipo de cambio fijo, porque estructuralmente, ideológicamente, no es algo que les venga bien en su marco ideológico. Sin embargo, han atrasado tarifas cuando tuvieron que atrasar y han puesto el tipo de cambio fijo cuando tuvieron que ponerlo fijo. ¿Por qué? Porque el incentivo, la prioridad del gobierno en ese momento era estabilizar la nominalidad, o sea, bajar la inflación. Entonces, digo, son dos procesos que se solapan y a veces nublan un poco el análisis de lo que quiere hacer el gobierno, de lo que quiere hacer el policy maker o para dónde va a salir. Que eso para nosotros, nuestro negocio, es muy importante, porque dependiendo de lo que yo creo que va a hacer el gobierno, tomo decisiones para un lado o para el otro. Bien, entonces, para empezar, el diagnóstico hoy es complejo por esto. Por momentos pareciera que el gobierno quiere bajar más rápido la inflación, pero después cuando uno mira el modelo económico no tendría que hacer muchas cosas para bajarla, tendría que ser más bien un modelo de desregulación. Entonces, bueno, es que de a poco se van solapando estos procesos. La estabilización todavía no terminó y el modelo económico todavía no terminó tampoco de desplegarse. Estamos en ese proceso. Como si fuese poco, tenemos un problema más, que es que el año que viene hay elecciones. Con lo cual, buena parte de todas las cosas que deberían seguir mejorando, corrigiéndose el año que viene, no se van a corregir, básicamente porque tenemos el periodo electoral. Hay algunos procesos, como pueden ser, hoy tenemos un tipo de cambio bajo y estable. ¿Se va a mantener eso en el largo plazo? No lo sabemos. Hay herramientas para pensar que sí. El punto es, ¿se va a mantener puntualmente el año que viene que hay elecciones? Probablemente no. Bien, entonces tenemos una serie de procesos que se van solapando entre sí que complican el análisis. Así que nosotros lo que vamos a hacer ahora es ir a cosas muy puntuales. En términos generales, le vamos a mostrar un gráfico que hicimos ahí con Fede, mi socio de la consultora, como para resumir un poco lo que vemos del proceso. Bien, después voy a agarrar todo esto macro y le voy a bajar todo esto a su negocio. Bien, ¿Qué implica en mi negocio que se hayan recompuesto las reservas? O sea, ¿a mí qué me importa? Bien, ¿qué implica para mi negocio que se haya acomodado la política monetaria? ¿A mí qué me importa? Bueno, vamos a tratar de bajar eso un poco a tierra para que se lleven a alguna conclusión. Pero en principio nosotros lo que vemos es, armamos este gráfico de telaraña. Contra más afuera estás en la telaraña, mejor. Contra más adentro estás, peor. La herencia podría ser eso rojo que vemos ahí, que era una herencia muy mala en todos los frentes, riesgo país, reserva, resultado fiscal, inflación, pero relativamente buena en materia de empleo y actividad. Bien, la economía era un desastre en diciembre de 2023, pero era un desastre con pleno empleo y mucha actividad. Bien, ¿qué es lo que hace el gobierno? Básicamente mejora en casi todos los frentes. Bien, recompone las reservas, mejora el riesgo país, ordena el frente fiscal, baja la inflación,
logra conseguir crecimiento económico, ahora vamos a ver qué tipo de crecimiento, pero claramente hoy estamos peor en materia de empleo. ¿Bien? ¿Y la perspectiva cuál es? Y la perspectiva que en el mejor de los casos quede como está. Bien, eso es a lo que estamos sometidos. Yo creo que o nosotros, nuestra visión es, buena parte de todas estas cosas que estábamos viendo recién, este modelo desplegado en el tiempo las puede terminar de resolver. Necesita más tiempo. Bien, el riesgo país puede converger a niveles normales, que eso no va a ser otra cosa que implicar que para ustedes, cuando vayan a los bancos, hayan mejores tasas para financiarte. Eso con el tiempo se puede mejorar. A este modelo se lo podemos llegar a pedir. No va a suceder en el corto plazo, esencialmente porque tenemos una elección en el medio, hasta que eso se resuelva. Bien, no va a terminar de decantar, pero la mayoría de los procesos de mejora son sostenibles. Bien, el único punto donde nuestra opinión es que todavía hay algo por resolver es en materia de empleo. Bien, este es un modelo que, ahora lo vamos a ver con algunos números, en el mejor de los casos te deja un mercado laboral muchísimo más informal, ingresos muchísimo más bajos y un mercado interno mucho menos pujante del que teníamos hace unos años. Bien. Veamos cómo afecta cada uno de estos puntos. En términos de crecimiento, yo le decía, fíjense que nosotros en actividad económica, digamos, en la cantidad de transacciones, le ponemos como que estamos igual que en diciembre de 2023 y que incluso la perspectiva es que mejore. Porque miramos Producto Bruto, miramos la cantidad de bienes y servicios que produce la economía argentina. Y la verdad es que la cantidad de bienes y servicios que produce la economía argentina está en máximos históricos. ¿Bien? Si dividimos por la cantidad de habitantes, en realidad no está en máximos históricos, estamos bastante lejos, que es la línea punteada que tienen ahí, es el producto per cápita. Pero digo, durante muchos años se habló que aquella línea que va por arriba y choca contra una especie de techo de cristal, durante muchos años los economistas hablamos de que nunca se iba a poder romper ese nivel de Producto Bruto. ¿Bien? Que había una especie de estancamiento secular, que había una especie de techo de cristal. Si ustedes se fijan, la curva, sin ajustar por la cantidad de población, la curva se porta bastante bien. Siempre que llegabas a ese nivel, te la ponías. 2008, 2011, 2013, 2015, 2017, si todos se fijan, son todos años impares, todos años de elección. ¿Bien? ¿Qué hace la política el año de elección? Tira la casa por la ventana para ganar. Eso lo que genera es mucha actividad. Llegás a un... ¿Por qué caes todos los años siguientes? Porque básicamente lo que sucede es que tenemos un boom de consumo financiado de una manera insostenible. Las empresas se ponen a tope. Cuando no dan más, en vez de invertir, suben los precios, aumenta la inflación, cae el ingreso de la población y la economía vuelve para atrás. Y al otro año que hacemos, lo mismo, porque hay elecciones. Y así veníamos, ¿no? Por suerte tuvimos la capacidad de romper ese circuito de uno sí, uno no, y caímos 3 años seguidos. Lo logramos. ¿Bien? Bueno, después logramos como volver al mismo nivel, volvimos a caer, y 2025 y 2026 quedan por arriba de esa línea. Y la buena noticia es, Argentina hoy tiene el Producto Bruto, sin ajustar por población, más grande de sus últimos 50 años. ¿Bien? Puede ser el más grande de su historia, después que hacen más ajustes metodológicos, así que no me voy a meter ahí, pero digo, es probablemente el PBI más grande y va a seguir creciendo. La economía argentina va a crecer porque está en un proceso de crecimiento tendencial. ¿Bien? Este gráfico es horrible, pero yo ahora se los voy a explicar. Que es lo mismo que vimos ahí, o sea, la actividad por mes. ¿Bien? Y tiene unas líneas naranjas que son la difusión del crecimiento. ¿Qué significa eso? Cuando la línea naranja va para arriba, significa que cada vez más sectores del total crecen. Entonces, fíjense que cada vez que nosotros hacíamos máximo, máximo es la línea azul. La línea naranja también hacía máximo. ¿Qué significa? Que la economía crecía y crecían casi todos los sectores al unísono. Bien. Fíjense que nosotros llegábamos siempre a los máximos de actividad, ese supuesto techo de cristal que teníamos, con todos los sectores creciendo a un ritmo parecido. Algunos crecerán más rápido, otros, pero todos crecían. Fíjense la última vez cómo llegamos al máximo histórico. Con los niveles de difusión en mínimos. ¿Qué significa eso? Que este es un modelo en donde hay grandes ganadores y grandes perdedores, algo que no era tan habitual en la economía argentina antes. Antes, cuando andábamos bien, andaban todos más o menos bien, y cuando andábamos mal, andábamos todos más o menos mal. En este modelo nosotros logramos llegar al máximo de actividad, pero de una forma distinta. ¿Bien? Y ahí es donde tenemos la clave de este proceso de crecimiento económico de la economía argentina. ¿Cuál es ese proceso? Es un proceso súper heterogéneo, donde vos tenés muy pocos sectores que crecen muchísimo y sectores que son muy importantes para el empleo que les va mal. Entonces se genera algo que nosotros no veíamos nunca con semejante virulencia, que es, por ejemplo, esto. Acá lo que tienen es 2 índices que son la actividad económica y el empleo privado registrado. Fíjense el quiebre de la serie desde mediados del año pasado. La actividad va para arriba y el empleo se cae como un piano.
Esto es producto de la composición del crecimiento económico que vos estás teniendo, que tenés sectores que crecen mucho pero emplean poco y sectores que emplean mucho pero no crecen, en el peor de los casos hasta algunos decrecen. ¿Bien? Este es un problema del modelo y también es un problema de las transiciones. Y esto es lo que explica en muchos casos por qué cuando nosotros nos ponemos traje y corbata y le decimos a todo el mundo la economía está creciendo, medio mundo te mira como diciendo ¿a dónde está creciendo? Bueno, está creciendo en Neuquén. No sé si hay alguien de Neuquén acá. Bien. ¿Se siente en Neuquén? Esa es la duda que tengo. ¿Se siente? Bien, ahí está, nadie no lo que. Bueno, gracias. No lo traje yo, no está. No, porque a veces se hace eso, ¿viste? En las conferencias. No, el punto con esto es el siguiente. No siempre tenemos que tener esta destrucción así como lo vimos. El segundo semestre del año pasado fue realmente un semestre muy malo porque tuvimos mucha volatilidad. De hecho, si ustedes se fijan, el rebote económico de la segunda parte de 2024 había logrado generar algo de empleo. Bien. Tenemos un modelo económico que tiene condiciones de crecimiento de largo plazo para la economía como un promedio y para algunos sectores muy puntuales que son muy dinámicos, como puede ser agro, minería, algunas áreas de servicio y energía. Bien. Esos sectores están creciendo de largo plazo porque están hundiendo fierros, están invirtiendo, están mejorando la productividad. Ellos realmente pueden seguir creciendo 20 años más. Con lo cual, ese famoso techo de cristal que nosotros teníamos no existe más. ¿Logramos romperlo? A ver, vamos a decirlo en criollo. Llegamos al máximo de actividad histórica con industria y construcción en el piso. Eso habla de que la cosa cambió, el modelo cambió. Y finalmente, esto nos ayuda a entender también por qué aquellos sectores por ahí más pyme, vinculados al mercado interno, no sienten una parte de este crecimiento cuando van a vender a los clientes o tienen que hablar con los proveedores. ¿Bien? Esto es medio así, no es ninguna locura y vino para quedarse. ¿Bien? Después en el medio podemos tener algunos cambios de composición. El sector de la construcción no tiene por qué andar tan mal como está andando, por ahí eso pueda cambiar en algún momento. Pero lo que sí tenemos es un problema serio de competitividad de la industria por otra cosa que vamos a hablar que viene de la mano del modelo. Bueno, esto es, no voy a profundizar, pero tiene que ver con el mercado laboral. Digamos, sí, esto lo voy a mencionar a modo de ejemplo. El otro día, esto es una publicación oficial del gobierno, donde pusieron una página donde nos dan datos del RIGI, el régimen de grandes inversiones. Fíjense lo que nos dice el gobierno. Tenemos 16 proyectos aprobados por $30.000 millones de inversión y eso va a crear, entre directos e indirectos, 52.000 puestos de trabajo. Si ustedes se fijan, solo en la segunda parte del año pasado, cuando el modelo anduvo más o menos mal y la industria y la construcción fueron para atrás, destruyeron 100.000 puestos de trabajo. Que es la caída que tenemos ahí. O sea que en el mejor de los casos, la mejor política del gobierno, con su mejor impacto, directo o indirecto, no alcanza para cubrir ni la mitad de lo que se destruyó el último semestre del año pasado. Ese es el problema de magnitudes, proporciones y transición que tenemos en el modelo, puntualmente en el mercado laboral, puntualmente en consumo interno, etc. ¿Bien? No es un problema ni de riesgo país, ni de tasa de interés, ni de tipo de cambio de equilibrio. Es un problema laboral. ¿Bien? Bueno. Entonces, como cuestión general, obviamente esto tiene un corte, la verdad que a todas las provincias les está, salvo a las que están muy pegadas a la cordillera, a todas las provincias les está yendo relativamente mal en materia de empleo privado registrado, pero claramente tenés un esquema también de ganadores y perdedores regionales. ¿Bien? Todo lo que esté pegado a la cordillera anda un poquito mejor, todo lo que esté pegado a centros urbanos anda un poquito peor, porque ahí tienen más peso la construcción y la industria. ¿Bien? No hay ninguna genialidad ni nada nuevo. De hecho, si ustedes miran encuestas, hace un tiempo que está empezando a ganar lugar entre las preocupaciones de la gente el tema empleo, que era una preocupación que en la Argentina no existía hasta hace 4 o 5 años. ¿Bien? Obviamente el 5% de desempleo que vos tenías en diciembre de 2023 era insostenible, ficticio, pues estábamos al borde de un colapso. Seguro que sí. El punto es, cuando vos mirás cómo avanza este modelo, logra bajar la inflación, acomoda lo financiero y demás, y la gente se empieza a dejar de preocupar por la inflación y se empieza a preocupar por el empleo. Esto es un síntoma de lo que venimos narrando. El modelo tiene eso. ¿Bien? Con lo cual, como conclusión general de este primer hecho estilizado, no me acuerdo cuántos hice, creo que 7, el primero es, no le pidan a este modelo tasa china de crecimiento, salvo que estén en un sector privilegiado como puede ser energía o minería. Para el resto de los sectores es un crecimiento muy moderado, sostenido y que se va a notar poco en el mercado interno. ¿Bien? Eso de vendo el doble, compro el triple, estoqueo el cuádruple y subo el precio, no va más. Bien, esto medio que vino para quedarse. ¿Qué más tenemos? En materia de precios, competitividad, se acabó la ventaja de los costos atrasados. Ahora todos pagamos más o menos lo que valen las cosas. Bien, eso obviamente a muchos le pegó en el ingreso disponible que vos tenías.
Bien. Acá lo que tienen es la relación entre la inflación núcleo y la relación de los regulados, o sea, las tarifas. Fíjense dónde lo recibe el gobierno, hace la corrección, después ¿qué hace? Un poquito de política, lo plancha, después pasada la elección empieza a corregir de vuelta. Y ese es el margen que tenemos. El que tenga un negocio que no cierra sin subsidio de tarifa, tiene un problema. Bien, porque aparte después por ahí podemos ver lo fiscal no está tan holgado como para andar volviendo a trazar tarifas. Bien. Y aparte no es parte de lo que se supone que es el mindset del gobierno, digamos, se supone que no cree en eso. Bien. Bueno, esto en condiciones normales lo habrán visto todos ustedes, algunos lo vieron antes porque para empresas se subió en algunos casos antes, pero todos lo habrán visto. Ahora yo pago la luz el doble de lo que valía antes. Con el tema energía este invierno tenemos un problema bárbaro por el cambio de las prioridades, del GNL que hay que importar y que la industria paga el precio marginal. Bueno, estos son las nuevas condiciones de competencia. ¿Bien? La ventaja de costo que teníamos tanto los residentes como muchas empresas o sectores productivos se perdió. ¿Bien? Se eliminó. Y todo eso se da en el marco de una inflación que va para abajo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si vos más o menos me acomodás los costos de los servicios, pero yo voy al mercado, me doy vuelta y puedo subir el precio un 5% y me lo convalidan, bueno, el negocio de alguna manera lo acomodamos. De hecho, era un poco como veníamos trabajando hasta 2023. Bueno, ahora no funciona más así. ¿Por qué? Porque ahora el precio más loco de todos corre 3% por mes. ¿Bien? O sea que a vos te suben la tarifa a 20 y vos tenés que como máximo corregir el precio 2-3%. ¿Bien? Ese es el nuevo esquema. Y hacia adelante no tiene pinta de cambiar el esquema. Si uno se pone a mirar los precios de mercado, que ahí nos vamos esto con Fede, ¿qué es lo que tienen ahí? La inflación mensual y lo que proyecta el mercado hacia adelante. Esto no es lo que le contestan consultora, porque contestar no sale guita. Esto es lo que pagan en el mercado financiero la inflación, los que compran letras atadas al dólar, atadas a la inflación o tasa fija, digamos. La inflación que están convalidando cuando compran es esa, 1,5% mensual, promedio, hasta fin de año. Con lo cual, lejos de pensar de que en algún momento esto vuelve a moverse, no, se reactiva la inflación, no, todo el mundo está descontando que la inflación sigue yendo para abajo. O sea que a vos te queda un negocio donde puertas adentro de la empresa, todo va para arriba a una velocidad importante, pero cuando salís puerta para afuera, con suerte algo corre al 2 y pico por ciento. ¿Por qué? Porque la inflación bajó, la nominalidad bajó, porque este es un crecimiento que en los centros urbanos es menor, no es lo mismo estar en energía que ser una pyme de metalurgia. Bueno, se van como juntando las cositas. Bueno, ¿qué más tenemos? Esto lo habrán visto, importaciones. Tal vez no se ve tanto en relación al Producto Bruto, pero cuando uno mira las cantidades importadas, realmente saltaron el año pasado. ¿Bien? Esta es otra cosa de las condiciones de competencia que hace 3-4 años no estaba. Competías, importaciones hubo siempre, ¿bien? Pero no en la cuantía en la que están entrando ahora. Entonces, esto realmente cambió las condiciones de competencia. Ahora, esa cosa explotada que tenés adentro de la fábrica, que cuando salís está todo más tranquilo, encima es competir con importaciones. ¿Bien? En un contexto internacional complejo. ¿Por qué? Porque este tipo que tienen ahí puso una bomba y bueno, literalmente puso una bomba, pero detonó la globalización. Buena parte de todas las eficiencias que habíamos ganado, porque este importaba por acá, por allá, este señor que está acá la destruyó. Y una de las grandes conclusiones empezó a generar una cascada de cierre de mercados. Él primero le dijo a China, te cierro el mercado americano. Entonces los chinos empezaron a tirar los productos en Europa, los europeos dijeron, bueno, no, pará, acá tampoco, te cierro yo también. Estamos abriendo la economía en un momento donde el mundo está tratando de colocar excedentes productivos en todos lados. En ese contexto nosotros estamos abriendo la economía. ¿Bien? Lo que tenían acá es el precio de las importaciones, cómo cae. ¿Qué importamos nosotros? Básicamente viene de capital, insumos intermedios. Todo eso está cayendo de precio, porque no hay dónde colocar los productos. La economía mundial crece casi a la mitad de lo que crecía hace 5 años, porque China se desaceleró y crece la mitad de lo que crecía hace 5 años. Y entonces hay excedente de producto en todo el mundo. Encima Estados Unidos se cierra, empieza una cascada de cerramiento de las economías, sobran productos. Y ahí hay un país que es un faro de Occidente ahora, que levanta la mano y dice, yo me abro al mundo. Y nos reventaron a productos. ¿Bien? Esto es parte de las condiciones de competencia. ¿Bien? Así que a todo ese lío que les estaba contando, encima tenemos un montón de importaciones que vienen, todavía no lo nombré, pero alguien por ahí ya estaba pensándolo, que vienen a un dólar que es súper barato. ¿Vieron esa sensación de el dólar está barato? Y esa discusión para mí mucho sentido no tiene, porque la verdad es que discutir si está caro o barato es una discusión súper abstracta. El punto es si este dólar se puede sostener o no. Esa es la pregunta.
de mediano plazo, la respuesta es que sí, se puede sostener. No sin antes tener algún que otro coletazo. Bien. Lo que tienen acá es el tipo de cambio real multilateral, es algo que usamos mucho los economistas cuando queremos engañar a la gente, que es básicamente el dólar, pero corregido por la inflación y mirando a ver qué hacen nuestros socios comerciales. Por nosotros hablamos mucho del dólar, pero por ejemplo comerciamos mucho con Brasil, y la moneda de Brasil es el real. Entonces por ahí lo que convenga también es ponderar eso ahí. Bueno, esto tiene todo ponderado, ¿bien? Cuando está para abajo, vos sos caro en dólares. O sea, te van a banear de importación, no le vas a poder vender nada a nadie. Cuando ese va para arriba, vos sos barato en dólares. Podés venderla al exterior y le podés competir a las importaciones. Bueno, como verán la línea punteada, estamos en uno de los niveles de tipo de cambio reales más bajos de todos. Acá hay una trampa. La primera de ellas, los términos de intercambio. ¿Qué son los términos de intercambio? La relación entre lo que exportás y lo que importás en precio. Bien, yo lo explico de esta manera que es un poquito más coloquial. ¿Qué les parece? ¿El dólar está atrasado? ¿1.400 pesos? Más o menos. Y un poquito, ¿no? ¿Qué me dirían si la soja valiera, no sé, vale $400 la tonelada, si la soja valiera $2.000 la tonelada? ¿Está atrasado o no está atrasado? Y vos ahí decís, y con $2.000 la tonelada de soja lo podemos tener a 1.400 tranquilamente. Bueno, entonces eso hay que considerarlo en el cálculo. Bien. Los términos del intercambio de alguna manera recogen eso. ¿Cuánto sale lo que exportás respecto de lo que importás? Máximos históricos. Y no es por la soja. Es porque el precio de la energía se había subido mucho y ahora somos exportadores netos de energía. Y es porque todos los productos industriales, insumos difundidos que estamos importando cayeron de precio brutalmente. ¿Por qué? Porque no se pueden colocar en ningún lado. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que cuando vos ajustás el tipo de cambio real por los términos de intercambio, no estás tan atrasado. O sea, por ahí no te alcance en tu negocio con este dólar, pero este dólar se puede sostener. Esta charla nosotros la tuvimos en marzo de este año y la tuvimos en junio del año pasado y principio del año pasado también, que era otra firma, pero no importa. Y les dije siempre lo mismo y siguen pasando los meses y siempre pasa lo mismo. Es un tipo de cambio que nos parece que está atrasado, pero se sostiene. En algún momento va a explotar, no va a explotar. En algún momento lo que podemos tener es volatilidad. Eso sí, obvio, más vale. Yo espero que en algún momento suceda lo que sucede siempre. Esperen que me voy adelantando y no lo puedo encontrar. Creo que no lo tengo. Bueno, pero piensen en el año pasado, digamos. El año pasado, con los mismos fundamentos, la misma macro y todo, el dólar se fue al techo de la banda y casi tenemos un problema. Eso sí puede pasar. Eso seguramente el año que viene tengamos algún estrés de ese tipo. ¿Bien? El punto es si eso se resuelve y volvemos a la normalidad, el dólar vuelve a estos niveles. El que necesite un dólar mucho más caro en términos reales, siempre ajustado por inflación y los socios y todo eso que les dije, el que necesite para cerrar su negocio un dólar mucho más caro que el actual, tiene que cambiar el negocio. ¿Bien? Porque está pendiendo de un cambio de ciclo político. O tiene que cambiar el ciclo político y tenemos que ir a otro modelo económico. Con este modelo económico, el dólar en estos niveles está para quedarse. Lo único que a nosotros obviamente nos termina haciendo ruido, el propio mercado hoy pone en precios, cuando compra y opera en el mercado financiero, que el dólar va a subir un poquito en términos reales, de acá hasta la elección, pero siguen siendo niveles. A plata de hoy creo que nos daba la elección 1.560 pesos. A plata de hoy, para que tengan una referencia. Imagínense hoy un dólar oficial mayorista, el de la Sexpo y la IMPO, no el contado ni el MEP, en 1.560 pesos para la elección del año que viene. Sigue siendo súper barato. ¿Bien? En el medio podemos ir a 1.800, pero vamos a volver ahí. Si esto sigue así, el modelo es con este tipo de dólar. ¿Cuál es la duda que nos queda? La duda que nos queda es básicamente el Banco Central, porque el Banco Central viene muy de atrás, hay que sanearlo, hay que llenarlo de dólares. Y bueno, lo que nosotros vemos es que le falta comprar reservas 2 o 3 años más para estar en condiciones normales. Y el punto que nosotros hacemos es, al modelo los flujos se le empatan y este modelo te puede dejar este tipo de cambio real 4 añitos más, tranquilamente. El punto es, si yo a ese modelo le meto al Banco Central comprando para comprar las reservas que le faltan, ¿también le da al modelo? Y ahí ya nosotros tenemos un poco más de duda. ¿Bien? Pero bueno, puede no hacérselo del Banco Central, en vez de hacerlo en 4 lo pueden hacer en 20, ¿bien? O pueden volver a volar los precios de la energía. Porque de hecho el programa financiero de este año del Banco Central cerró esencialmente porque subieron los precios de la energía, si no, no cerraba. ¿Bien? Pero bueno, hubo suerte y se aprovechó. Pero no parece ser que el dólar bajo sea algo que en algún momento ya se destraba y cambia y vamos a otro modelo más parecido. No. Lo que sí puede haber es un poco más de volatilidad. Voy a avanzar porque me queda poco tiempo. Tema crédito, tasa de interés, también es algo que cambió. Esto cambió relativamente para bien.
reapareció el crédito en algún momento de 2024 a 2025. Los bancos prestaron. ¿Qué es lo bueno? Los bancos prestaron y los bancos, el sistema financiero argentino es un sexto de lo que debería ser. O sea, puede crecer, multiplicarse por 6 y no pasa nada. Llegaría a los niveles que tiene el sistema financiero de la región. ¿Cuál es el punto? Los bancos están haciendo el ejercicio de prestar después de 10 años, lo hicieron muy bien, y después de que prestaron, el gobierno le hizo esto a las tasas de interés del mercado de dinero. O sea, básicamente, para frenar el dólar, apretó mucho lo monetario, las tasas volaron y agarraron a todo el mundo prestado. Entonces, ¿qué es lo que hacen los bancos ahora? Esperan. Van prestando a medida que pueden. Ahora están sentados sobre una cartera que es relativamente grande para lo que están acostumbrados, con un esquema de tasas que muestra bastante volatilidad y con una mora que subió bastante. ¿Bien? No es una tragedia, no va a pasar nada serio, no importa, no es problemático. El punto es que es natural que se haya cerrado la ventana del crédito a gran escala por un tiempo, que es lo que estamos viendo. Bien. Respecto del crédito, se puede ser optimista con este modelo. Si realmente los financieros se acomodan, las tasas comprimen, hay un poquito más de estabilidad, los bancos vuelven a prestar. Tienen muchísimo margen para prestar. Bien, o sea que una de las pocas ventajas que tiene en ese sentido el modelo es que es un modelo donde se supone que va a haber financiamiento. Bien, la pregunta es: ¿financiamiento para qué? Bien, eso cada negocio sabrá. Acá lo que hay es ventana de oportunidad. Yo creo que el último semestre del año pasado era difícil. Este primer semestre arrancó más por ahí. El segundo semestre, si la volatilidad sigue baja, los bancos ya por ahí puedan depurar una parte de la cartera en riesgo y vuelvan a reactivar de manera más agresiva el crédito. Bien. Esto va a funcionar con ventana de oportunidad. Porque lo que ordena la política monetaria, lo que ordena la tasa de interés, los préstamos, es el dólar. Si el dólar está quieto, las tasas están tranquilas, hay liquidez, se puede prestar, se puede hacer negocio a mediano plazo. En cuanto el dólar se mueve, el mercado de dinero se tensa. ¿Bien? Lo tensa el propio gobierno, porque empieza a absorber pesos para parar el dólar. Eso hace que suban las tasas y entonces ahí empieza todo este problema. Pero hay ventanas temporales, hay oportunidades con el crédito. ¿Bien? Y después finalmente lo fiscal, que está medio como subyacente a todo esto. El espacio fiscal que tiene el gobierno es reducido. Lo voy a decir por varias cosas. En primer lugar, la estrategia del gobierno fue pegarle un golpe al gasto y estabilizarlo en un nivel muy bajo. Y después lo que el gobierno decía es: bueno, si la economía rebota voy a recaudar más. Pues básicamente grabás las transacciones cuando recaudás. ¿Y qué es lo que va a pasar? Me va a quedar el gasto muy bajo y la recaudación va a empezar a ir para arriba. Y se me va a ampliar el gap fiscal, voy a estar cada vez más holgado. Entonces, ¿qué empezó a hacer el gobierno? A devolver impuestos. Y todo el margen fiscal que había ganado lo devolvió ganando impuestos. ¿El punto cuál es? El punto es que en algún momento la economía se frenó. Y la recaudación se frenó. Bien. Y ahora lo que tenemos es, más allá de que los últimos datos han sido relativamente buenos, sobre todo en materia de recaudación por el impuesto a la ganancia de mayo, hoy tenés un esquema fiscal en donde tenés el gasto en mínimos. Bien. A ver, dicho en criollo, que nosotros lo veníamos diciendo en la consultora y hace poco, no sé si lo dijo Caputo, Milei, alguno de los dos dijo: no tenemos más espacio por el lado del gasto, o sea, no podemos recortar más, y es real. ¿Por qué decimos esto? Porque en los gastos los podemos partir en dos. Gastos que están indexados por ley y gastos que son discrecionales. Un gasto que esté indexado por ley, vos tenés que pagar lo que dice la ley. No es que, no, este mes no lo pagamos. No, lo tenés que pagar. Jubilaciones. Pagás lo que dice la fórmula, que es inflación menos 2 periodos. ¿Bien? Después hay otro gasto como transferencia a provincia, que ¿quién dice cuánto hay que mandar? Entonces, lo que hizo el gobierno es un ajuste muy fuerte al principio de la gestión, puntualmente sobre esas partidas que no tienen ajustes, que son discrecionales. Entonces, hizo todo el ajuste sobre el 50% del gasto. Sobre ese 50% del gasto fue brutal y no hay mucho más margen. Bien, lo vemos con universidades, lo vemos con discapacidad, lo vemos con transferencia a provincia, lo vemos con obra pública. Como metió todo el ajuste en esas partidas, la llevó a un mínimo, ya no puede bajar más, entonces obviamente por el lado del gasto no puede ajustar más. Si la recaudación empieza a caer, tiene un problema, porque se le va a achicar el superávit fiscal y del lado del gasto no puede recuperar más. Entonces estamos todos viendo a ver cómo termina la recaudación. Los últimos datos de recaudación fueron buenos igual, ¿bien? Y el problema que vos tenés con la recaudación es que si la economía crece, vos recaudás más. ¿Y qué veíamos? Que la economía crecía. Sí, pero no es tan así. En realidad, vos recaudás más si crecen algunos sectores particulares, como son comercio, industria y construcción, que son justamente los que no están creciendo. ¿Bien? No es lo mismo lo que te puede pagar en impuestos vaca muerta que lo que te puede pagar la industria. Entonces ahí lo que llevo como conclusión, porque ya tengo ahí, me están mirando y creo que tengo que cortar, estoy bien igual, 30 minutos, no parece haber mucho espacio fiscal para extender, por ejemplo, un atraso tarifario un año más o cosas así. Bien, lo fiscal está fino. Después el gobierno puede decir en algún momento:
tengamos menos superávit del que proyectamos. Eso puede ser, ¿bien? Va a cambiar las condiciones. Así que a modo de conclusión final, lo último que voy a decir es esto. Porque uno me puede decir tranquilamente, Argentina no es un péndulo. Esto no cambia el año que viene. Y volvemos al otro esquema de mucha brecha, mucha actividad, mucho lío, mucho costo, mucha inflación. Paso toda la ineficiencia a costo y vendo el doble, el triple, me estoqueo. No tengo que competir más con importaciones. No va a pasar eso el año que viene. No va a cambiar. Puede que sí. Puede que en algún momento eso suceda. Si uno mira los indicadores de imagen, si uno mira los precios de mercado, si uno habla con analistas y demás, yo lo único que les voy a decir es, con lo que tenemos hoy, parece que este ciclo va a durar más que un mandato. Con lo cual, lo que yo les recomendaría es, consideren que estos cambios pueden durar más de lo que nos imaginamos. Bien, en algún momento cambiará e iremos a lo otro, mucha inflación y mucha actividad, seguro. Nos vamos a encargar de alguna manera ir de un extremo al otro y no lograr resolver nada. El punto es, yo creo que falta para eso. Bien, entonces todos aquellos que estén esperando, la última bala es octubre del año que viene. A como está todo, estos son indicadores de imagen del gobierno, que encima mejoraron el último mes, un poquito rebotaron. A como está todo y encima si la inflación baja rápido el segundo semestre, por ahí haces un piso de actividad en estos sectores críticos que hablábamos, el empleo se estabiliza. Si el empleo se estabiliza con la inflación en 2% mensual, todo hace indicar que Milei va a ganar la elección. Entonces, que estos cambios de modelo que vimos se van a sostener por lo menos 4 años más. Bien. Esto ustedes lo agarran en octubre del año que viene, con Grabois ganando la elección en primera ronda, y me dicen, Sar, te equivocaste. Puede ser porque este país nadie sabe a dónde vamos a terminar. Pero bueno, si yo tuviese que hacer los números y decirle con lo que tenemos hoy de información, yo creo que este ciclo va a durar un poquito más de lo que nos imaginamos. Así que todos estos cambios que les acabo de hablar se van a profundizar. ¿Bien? Todos los que hayan visto cosas acá que dicen que con esto no cierra mi negocio, espero que cambie, yo no creo que cambie en el corto plazo. Así que lo que hay que cambiar es los negocios. Bueno, gracias por escuchar.